Kaixo guztioi. Hola a todos. Hoy voy a enseñaros a tocar Aleluya de Leonard Cohen. Gaur erakutsiko dizuet nola jotzen den Aleluya Leonard Cohenena. Lehenengo gauza. Hemen agertzen zaiguna da 6 bider sortzi, ezta? 6 bider sortziak ditu 6 kortxea konpas batean, bale? Orduan, konpas batean lehenengo 3 kortxeak doaz lehenengo pultsoan. Eta hurrengo 3ak bigarren pultsoan, bai? Bi pultso ditu eta lehenengo 3ak, bai, hauek lehenengo konpasean joango lirateke. Eta bigarren 3ak bigarren pultsoan. Quiero decir que el 6x8 es un compás que tiene 6 corcheas y las primeras 3 corcheas irían en el primer tiempo y las segundas 3 corcheas irían en el segundo tiempo, ¿vale? Bueno, así cuando vamos tocando tenemos que ir pensando en que cada tiempo tiene 3 subdivisiones, ¿no? Y tenemos que ir pensando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, lehenengo esaldia, ikasi behar duguna. Mi, sol, 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 lala, hemen dikona, bai? Joko dut, bekoak dira. Vamos a tocar mi, sol, 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 lala. Esa frase. ¿Vale? No tiene misterio. Repetidla las veces que sean necesarias hasta que os salga bien. Hurrengo esaldia, mi, sol, 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 la, la, es muy similar a la anterior. Lo que pasa que las últimas hay 3 kortxeas, bai? Oso antzekoa da, aurrekoa bezala, baina azkenean 3 kortxea daude. Hurrengo esaldia, sol, la, sol, la, sol, sol, fa, sol, sol. Nik egingo nuke onaino, bai? La siguiente frase. Gero badaukagu hemen, isilune bat, 5 kortxea, bai? 5 kortxea, bat, bi, hiru, bat, bi, bai? Zenbatu behar dugu hor. Hurrengo esaldia, mi, sol, 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 la, si, onaino. ¿Vale? Mi, sol, 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 la, si. Siguiente frase, si, do, 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 re. Desde aquí hasta aquí. Ya es el do alto. Y el re alto también, ¿vale? Siguiente frase, do, re, mi, mi, re, do. Yo haría desde aquí hasta aquí otra frase, ¿vale? Do, re y mi alto. Recordad que el mi alto se hace como el mi bajo, pero destapando el agujero de atrás, más o menos la mitad. Y dándole un poco más de aire, porque si no, no suena bien, ¿vale? Siguiente frase, mi, sol, la, ¿vale? Hasta el silencio. Hurrengo esalditxoa, la, sol, mi. Bai? Hurrengo esaldia, mi, sol, la, gauza bera. Eta gero egingo nuke azkenengo esaldia bukaeraino, ¿vale? Haría esta última frase hasta el final. Kontuz beheko dorekin dela notarik zaiena txirolarekin jotzeko. Digo que cuidado con el do bajo porque es la nota más difícil de hacer con la flauta. Hay que cerrar todos los agujeros y hay que tener un control importante de la respiración, ¿vale? Bueno, eta orain zer datorkigu, pues orain errepikapena. Hemendik hasierara, bai? Hemendik, bai? Joan beharko ginateke hasierara, bai? Bueno, digo que la repetición esta quiere decir que hay que hacer hasta el principio.
para hacer el examen no hace falta que hagáis la repetición, solo tendríais que hacerlo una vez. Con música está unas cuantas veces grabada la partitura, ¿no? Entonces sirve para que practiquéis, pero no es necesario, ya os digo, el día de que tengáis que hacer la grabación para el examen, no es necesario que repitáis todas las veces que aparecen en la partitura, ¿vale? Con hacerla una vez de arriba abajo sería suficiente. Orain, joko dut, abesti osoa, hasieratik bukaeraino joko dut bi aldiz, la voy a tocar 2 veces de arriba abajo, y musika jartzen dugunean, itxaron behar dugu 4 compás bitartean, ¿vale? Cuando le damos al play para escuchar la música, para tocarla con música, tenemos que esperar durante 4 compases, ¿sí? Venga, empiezo. Jarraitzen du, baina honaino egingo dut, bai? Bueno, digo que sigue la música, que se repite unas cuantas veces, pero que nosotros lo dejamos aquí, ¿sí? Bueno, hasta aquí. Que vaya todo muy bien. Ánimo, darle caña. Agur.